Muy bien, estamos al aire nuevamente cuando usted está en la sintonía de Polar Comunicaciones. Oiga, hace un poco frío, ¿eh? O bien, que yo soy medio friolento, parece, ¿eh? Sí, parece que somos dos. O no ha estado muy acalorado el debate, yo creo que por ahí va la cosa. Oiga, don Sebastián, ¿cómo va esto o cómo ve el movimiento feminista? ¿Qué nos puede acotar sobre eso? Me parece que del último año es el movimiento más interesante que he tenido junto al estudiantil en nuestro país. Creo que ha puesto en entredicho muchas de las cosas que dábamos por sentadas como país y que nos ha venido a enseñar un mundo distinto, de que nosotros, al menos los hombres, tenemos que hacernos cargo en muchos niveles. Uno de ellos es aprender a veces a no ser protagonistas de todo. Y en ese sentido, el movimiento feminista ha planteado algo súper potente y súper claro respecto, por ejemplo, que no quiere una educación sexista, busca reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo no remunerado. Y esto tiene que ver de que las mujeres que se quedan trabajando en su casa no es que no trabajen, sino es que están realizando un trabajo muy necesario para la sociedad, que es la mantención de la vida. Entonces, esas mujeres se les suele castigar, por ejemplo, sin cotizaciones, sin acceso a la salud, a protección social. Entonces, es necesario que las mujeres que trabajan se reconozca aquello, que puedan acceder, que realicen trabajo doméstico, se les reconozca acceso, que normalmente se le hace el trabajo al trabajo formal. Entonces, eso es otra de las demandas. Y justamente Piñera, en su cuenta pública, habló de protocolos contra el acoso, pero eso es uno de los niveles. O sea, estos pasos que es necesario para cambiar nuestra sociedad, no los abordó. Entonces, superar el machismo, superar el patriarcado, superar la violencia, el acoso, la discriminación de la mujer que trabaja de manera doméstica, nos falta mucho. Es muy poco lo que dijo. En realidad es muy básico lo que él está planteando, esto de integrar a las mujeres como sin cambiar nada. Y entonces es finalmente integrarlas a un modelo que en ellas, ya sabemos, está en una condición desigual a nosotros los hombres. ¿Usted cómo ve este movimiento feminista, justamente ya que es dama? No, muy bien. Por cierto, yo creo que este movimiento feminista hace parte de la falta de equidad que existe en nuestro país, que es enorme. Aquí las mujeres, los pobres, los inmigrantes, los niños, los jóvenes, los viejos, ¿siguen siendo discriminados? Sufren discriminación. Los discapacitados, las minorías sexuales. Las minorías sexuales, étnicas, los pueblos originarios. En general, nosotros vivimos una sociedad muy poco igualitaria, y eso tiene que ver con una distribución del poder. Hoy nosotros históricamente hemos sido gobernados por una clase dominante que no nos representa a todos. Entonces, ese es el problema principal. La gran mayoría de la población no vota. Y eso significa que en Chile porque la ley está mala, creo yo. Una falta de representatividad enorme. Los sectores populares es donde menos se vota. Y los sectores populares no se votan por alternativas populares realmente, que nos representen a todos. Por lo tanto, acá hay también un sistema que reproduce desigualdades. El hecho de que, por ejemplo, las mujeres en las AFPs tengamos menos cotizaciones, y jubilemos prácticamente con la mitad de lo que jubila un hombre, es porque nosotros no tenemos las mujeres los recursos para trabajar y tener a alguien en la casa que nos pueda permitir, que nos colabore para poder trabajar. Por lo tanto, la gran mayoría de las mujeres de mi generación, por ejemplo, ha tenido que postergar su vida laboral por la crianza. Hay muchas mujeres que la ISAPRE nos castiga a las mujeres trabajadoras, por lo tanto nos cobra mucho más de lo que debiéramos pagar, nos castiga por la maternidad, nos castiga por enfermedades propias de las mujeres. Entonces, finalmente vivimos un sistema que es muy injusto. Yo creo que
somos la expresión de una sociedad que es injusta. Entonces, creo que esto tiene que ver con leyes. Por ejemplo, la violación. ¿Cuál es el castigo de una violación? 5 años. ¿Cómo es posible que la violación sea castigada con 5 años? Entonces, el abuso de menores no tiene prácticamente castigo. El abuso de niños. El abuso ocurre principalmente en las familias, en los grupos familiares, en donde se da el abuso, en condiciones de vulnerabilidad social y económica. Hay menos acceso a la justicia porque hay menos recursos, por lo tanto los niños están expuestos a constantes discriminaciones y a constantes abusos de todo tipo, violencia intrafamiliar en las mujeres, los sectores socioeconómicos más vulnerables, en donde se vive día a día la violencia intrafamiliar, donde hay problemas económicos, problemas de hacinamiento, y donde el hombre muchas veces, como decía tú, está el patriarcado, está el machismo, entonces hace abuso de su condición de poder. Ahora, esto tiene que ver con la administración del poder. Yo creo que es fundamental que en la medida que haya más mujeres participando del poder, esto se va a ir transformando en cambios reales. Esto no es un cambio cosmético. Acá las mujeres tenemos que tener muchas más mujeres en cargos de autoridad, en cargos de todo tipo, en cargos de gobierno, en cargos administrativos, en gerencias, en instituciones públicas, en universidades, en las Fuerzas Armadas, en la dirección. ¿Usted cree que se ha avanzado poco en ese tema? Poquísimo. Pero comparado con 30 años atrás, por ejemplo. Un poquito, ¿Ha habido un cambio? Ha habido cambio, pero la presidenta Bachelet tuvo que crear una ley de equidad de género en los partidos políticos, obligando a los partidos políticos a que elijan a dirigentes mujeres. Eso fue una ley que creó la presidenta Bachelet. En los diputados, la cantidad de candidatos a diputados y a diputadas, aquí no existía ninguna norma. La presidenta Bachelet generó la obligatoriedad de que los partidos políticos presentaran candidatas a diputadas mujeres. Entonces, aquí lo que tiene que haber es normativas claras de distribución equitativa del poder. Mientras yo no sé si ustedes han visto una película que yo a todas las mujeres se la recomiendo, que se llama es una película inglesa de los inicios de cuando las mujeres lucharon por el voto, por el derecho a voto, y las mujeres decían: nosotros no queremos acatar las leyes ni desobedecer las leyes, nosotros queremos hacer las leyes. Y eso a mí me parece que es lo fundamental. ¿Y eso es lo que falta en Chile? Eso es lo que falta en Chile, que las mujeres tengan una participación activa. Nosotros acá tenemos una senadora, Carolina Goich, tenemos una diputada, la diputada Sandra Amar, y eso es bueno, eso es muy bueno. Es necesario que las mujeres comiencen a liderar procesos de transformación, porque de lo contrario la sociedad no va a cambiar nunca. Hay un premio nacional de ciencias que dice: mujeres, por favor, dejen de pintarse las pestañas, comiencen a quemarse las pestañas, trabajando, pensando, analizando, aportando, porque una sociedad, dice el premio nacional de ciencias, un astrónomo, dice: una sociedad que estuvo hace poco acá en la Universidad de Magallanes, sin el aporte de mujeres, es una sociedad que no se puede desarrollar. Pero el aporte de mujeres no es para colaborar con los hombres, es para hacer cambios, transformaciones en igualdad de condiciones. Me parece algo sí, es que nosotros consideramos que el piso mínimo es que exista paridad en cargos de decisión, donde tú bien dices que haya distribución del poder, pero también tiene que ver. Nosotros consideramos que el uso también de ese poder, nosotros creemos que si vamos a superar el machismo, vamos al patriarcado y avanzar hacia una sociedad feminista, por ejemplo, necesitamos también buscar otras formas de relacionarnos. Y eso implica también de no ejercer el poder de manera jerárquica, autoritaria, tratar de aplanar esa jerarquía, lograr organizarnos de una manera más solidaria, más integradora, más comprensiva. Y eso también, como yo lo entiendo, tiene que ver con esto del feminismo, que no es como la mujer sobre los hombres, eso es una mala interpretación, sino es buscar hacer las cosas de una manera distinta, y no solo que estén en un lugar, sino que se puedan hacer las cosas de una manera distinta, y que esa manera distinta es sin violencia, sin acoso, sin ejercicio del poder, sin discrecionalidad, sin esta carrera constante de ser el campeón, que es lo que nos enseñan a nosotros.
Y en esa tarea yo creo que debiésemos avanzar como país. Me parece. Oiga, ¿cómo ve el Frente Amplio desde su perspectiva? Está muy bien, ¿no? El Frente Amplio. Me parece que... ¿Pertenece ahí, pues? Sí, pues exacto, somos de... ¿Usted también? No, yo no. ¿No? No. Yo soy comunista. Pero estuvo... Ah, no, pues usted no Sí. pertenece al Frente Amplio, tiene toda la razón. Sí. Sí, nosotros fuimos oposición al gobierno, ahora estamos en otros lados. En oposición también. Mira, ha sido positivo, ¿no? O sea, la gran instalación del Frente Amplio, o sea, los buenos resultados electorales que tuvo el Frente Amplio, logró tener una bancada, 20 diputados, un senador, que nos permite ahora poder desplegarnos y poder ejercer más allá de lo que hacía Gabriel, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevich en Arica, de ser un poco más testimonial. Ahora nosotros podemos plantear cosas, podemos ir a poner cosas sobre la mesa, y eso en el Frente Amplio al menos se ha sentido de que nosotros tenemos un poquito más cosas que poner sobre la agenda, y en ese sentido, por ejemplo, la pega que está haciendo el Frente Amplio con Gabriel en la Comisión de Infancia, que fue llamada por Piñera, pero nosotros dijimos, bueno... ¿Cuál fue la Comisión de Infancia? La Comisión de Infancia, que es la que nace a partir de la crisis del Sename, de que vemos que nuestra institucionalidad no da abasto, y en realidad condena a los niños que pasan por ahí. Esta comisión lo que busca y lo que estaba trabajando, y creo que estos días entregó sus propuestas, ha sido de manera transversal, de modo que esta vez nosotros dijimos, bueno, vamos a hacerlo por un bien del país, por el bien de los niños. Entonces creo que esa experiencia para el Frente Amplio ha sido muy relevante, porque ha permitido salir más allá de los intereses particulares y poder empezar a poner cosas sobre la mesa, poder ir a negociar con Piñera, poder ir a negociar con el gobierno, decirle, ¿sabes qué? En Magallanes, el único centro en el Sename está en Natales, y los niños y niñas que necesitan ir a atenderse de Punta Arenas tienen que viajar a Natales, y las familias de ellos tienen que viajar a Natales. Denuncias de hechos de acoso, de violencia. Entonces, para la región es súper importante que alguien como Gabriel esté ahí, y que también el Frente Amplio tenga los ojos puestos fiscalizando lo que sucede. Y usted, desde su trinchera, por decirlo de alguna manera, porque también en el fondo está relacionado con la izquierda, centro izquierda, por ahí apoyan o lo miran desde cerca, ¿cómo ve el manejo que va teniendo su partido? Bueno, mira, nosotros somos un partido que cumple 100 años, por lo tanto tenemos una vasta experiencia en movimientos sociales y sindicales. Sí, claro. Principalmente hemos sido el principal referente de los trabajadores en nuestro país. Hemos sido activos partícipes de todos los procesos democráticos de nuestro país. Hemos estado justamente declarados ilegales en varios periodos. El de González Videla, que lo dejó fuera de la ley. Hemos trabajado en la clandestinidad. No hemos eludido ninguna forma de recuperar la democracia en nuestro país. Siempre que ha habido democracia hemos estado dispuestos a contribuir a una sociedad más justa. Ese ha sido siempre nuestro anhelo, nuestra vocación como comunistas, porque sabemos que tenemos injusticias que son de base. En nuestro país existe la condición que determina muchas veces los destinos de las personas por una condición económica, y nosotros creemos que eso es una injusticia de base que no puede vivirse. Aspiramos a una sociedad realmente equitativa, y por lo tanto creemos que en este sentido los problemas de la sociedad actual, como el problema del Sename, son los niños más vulnerables los que llegan al Sename. Son los niños que desertan del sistema educacional, son los niños que emigran del sistema educacional, son niños que tienen problemáticas especiales. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, lo fundamental es generar oportunidades en los espacios escolares. La escuela es el gran espacio de equidad social. Hoy día nosotros creemos que la escuela tiene que entregar las oportunidades a todos los niños. No es posible que los niños emigren
de las escuelas. En las escuelas se tiene que dar el apoyo psicológico, el apoyo social, el apoyo económico, familiar. Porque hoy día... ¿Pero qué se está haciendo para eso? Bueno, el fortalecimiento de la educación pública que se hizo durante los 4 años de la presidenta Bachelet significó en Magallanes solamente el 500% de aumento de los aportes a las escuelas públicas de Magallanes. Entonces, nuestra apuesta, nuestra mirada respecto de qué es lo que se debe hacer es a partir de la educación. El Servicio Nacional de Menores a futuro debiera desaparecer. No debiera existir un Servicio Nacional de Menores que atienda a los niños vulnerables, porque son los niños... ¿Pero y dónde lo va a tener los niños vulnerables? No, porque no debieran haber niños que no los atienda la escuela. Pero es que va a ser difícil, yo creo que siempre va a haber. Las sociedades desarrolladas no tienen... Ahora se va a eliminar, se va a crear una institución nueva. Sí, pero no nosotros. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos que aspirar a eso. Nosotros no podemos pretender seguir administrando de buena manera la vulnerabilidad social de los niños. No, nosotros lo que tenemos que prevenir, evitar que esa situación ocurra. Eso es lo que realmente es serio. Hoy día, obviamente, lo que tú dices, ¿qué vamos a hacer con los niños? Tenemos que dar respuestas precisas. Claro. Y tenemos que dar respuestas contundentes. Y a nosotros nos parece, como comunistas, que esas respuestas contundentes significa no solo la transversalidad de la medida, porque es muy bueno, es muy positivo, es muy bonito, digamos, que tengamos una diversidad de actores y miradas para resolver un problema. Es interesante, pero tiene que traspasar el nivel de la transversalidad y de la amistad y de la unidad. A mí me parece, y a nosotros los comunistas nos parece, que el solo hecho de la transversalidad de la convocatoria de la Comisión de Infancia no asegura que sea exitoso. Lo que asegura que sea exitoso es que efectivamente los recursos de la sociedad y del Estado vayan como prioridad a la urgencia de los niños del Sename. Porque hoy día son una prioridad. O sea, medidas que se están tomando. Mucho más recursos que lo que se dan. Porque en primer lugar no hay que olvidarse que el Sename es un sistema subsidiado. Es un sistema que no administra el Estado. Es un sistema en el cual igual como se hace un negocio, transacción. No, que yo lo someto a que la propuesta se licita. Evidentemente, licitación. El que cobra menos es el que gana la licitación, y el que cobra menos entrega el peor servicio. Por lo tanto, ese sistema de licitación es nefasto. Pero se están haciendo cosas interesantes. No puede existir la licitación a la atención de menores con altos niveles de vulnerabilidad. Entonces nosotros pensamos que eso es una responsabilidad del Estado. Y si esta comisión resuelve que el Estado asume integralmente el financiamiento de un servicio de excelente calidad para los niños, excelente, exitoso, y vamos a ser los primeros en aplaudir los resultados de la comisión. Yo espero que lo aplauda, porque una de las cosas es que esto no, lo que plantea la comisión no es una solo cosa de recursos. Evidentemente sí necesita recursos por las condiciones en las que está hoy y los profesionales que se desempeñan ahí. Pero también algo, por ejemplo, por poner un ejemplo, y para que vean que se puede pensar distinto y hacer las cosas distinto, es que se está proponiendo en que se haga una tarea preventiva para que los niños no se institucionalicen, y los que ya se institucionalizaron, poder tenerles un seguimiento en el tiempo. Entonces, ya no es que un niño pase en el Sename, sino es que hay un proceso en el cual ya no es un niño, sino una persona en todas sus etapas de la vida, de los cuales debiese tener una institución pública al cuidado. Entonces, si falla la familia, ¿quién entonces? Cuando Piñera dice, no, vamos a fortalecer la familia, ya, sí, pero si falla, ¿qué sucede? Y los niños que están en Sename es quienes les falla la familia. Entonces, ¿qué institución en el largo plazo cuida a esa persona desde su más temprana infancia hasta la adultez? Es longitudinal. O sea, y esa es una de las ideas y de las propuestas que hace la comisión que está ahora integrando Gabriel. Ya, pero por ejemplo yo aquí en base a todo esto del Sename y todas estas cosas que estamos abordando, acá por ejemplo se entregan cifras desgarradoras, más o menos en base a lo que usted señalaba. Un 36% de los niños del Sename no asiste a la escuela. Un 55% presentó problemas de salud mental. Exacto. Y un 42% sufre de un consumo problemático de drogas o alcohol en otras cifras. Justamente. O sea, esto yo diría que es como caótico. Ojo, y hay un centro solo en Natales, en Magallanes. O sea,
Además, se rompen todas las redes de apoyo que pudiese tener ese niño. O sea, es dramático. O sea, si no lo hacemos algo ahora, esto va a seguir. Pero esta comisión está trabajando para resolver este tema. Exactamente, o sea, está trabajando y entregó, creo que hoy no lo alcancé a leer, sus primeras ideas. Gabriel ha estado viajando a Valparaíso, a Santiago constantemente, justamente por las cosas que yo digo, que no las inventó, sino que vienen de ahí. Ah, claro. Efectivamente, lo que usted estaba acotando sobre el tema, yo creo que este es un tema bastante complicado que hay que solucionarlo a la brevedad, pero ¿cómo? Mira, yo creo que nosotros en el marco de la reforma educacional, una de las cosas importantes que se hizo fue que la escuela justamente tuviera mayor apoyo. Cuando estuvo acá, planteó eso a la ministra? Justamente nosotros lo planteamos y lo abordamos. Una de las cosas importantes, por ejemplo, es la deserción, que esto, el 30% decía, ¿no? Son jóvenes que han desertado del sistema educacional. 36%. 36%. La deserción es una problemática que hay que abordar con recursos. Porque nosotros, una de las cosas que se hizo, por ejemplo, fue apoyar con mayor financiamiento, con capacitación, con recursos, con materiales en el área artística y deportiva. Las escuelas tienen que ser espacios de desarrollo que le permitan al niño estar allí, evitando estar en lugares donde puedan verse amenazados, por ejemplo, por la droga, o por no tener espacios en sus casas, o por tener hogares que no están a cargo de la familia. Entonces, la drogadicción, por ejemplo, es un tema que tiene que ser abordado en las escuelas y en los liceos, y para eso los profesores tienen que tener los apoyos profesionales que se requieran, psicólogos, asistentes, trabajadores sociales, recursos, implementos, tiempos adicionales de los maestros para dedicarle a estos temas de drogadicción. Entonces se tiene que generar todo un equipo multidisciplinario financiado. Muchos de los programas de drogadicción no tienen financiamiento público, no tienen financiamiento de la educación pública, porque obviamente no son espacios de rentabilidad. Entonces, ¿qué espacio hay para la juventud acá en Magallanes para evitar precisamente que tengamos el problema de la drogadicción? Poco y nada. Sí, claro. Entonces, no es un problema de un cename más, un cename menos. El problema es cómo somos capaces, porque yo creo que con más cename en Puerto Natales, perdón, pero no vamos a resolver el problema. Yo creo que el problema se resuelve fortaleciendo los espacios que ya existen, con más recursos, con más profesionales, pagándole a los profesionales. Los programas de drogadicción de los municipios, ¿cuánto duran? Un año. Son programas de contratos a honorarios, y se termina ese programa, dura un año, súper bueno, eficiente, logra un montón de aporte y de avance, y al otro año se suspende. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. Entonces, el punto es que aquí tienen que ser políticas públicas con financiamiento permanente y estable en el tiempo. Sí, pero también, no hay otra fórmula. Otra forma de prevenir, todas estas fórmulas por ejemplo, adicionales, de ir parchando, y no sirve. Otra forma de también no ir tan institucionalmente, sino también, que lo planteamos desde el Frente Amplio, es que familias homoparentales no tradicionales puedan también tener el derecho a adoptar, a la adopción, padres, o sea, familias de dos padres, de dos madres. ¿Por qué no? Si ellos también están capacitados de educar, de dar cariño, de acoger a un niño que no tiene familia. Oiga, el tiempo es oro en televisión. Hemos llegado al final. Muchas gracias, don Sebastián Venegas, por su tiempo de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señora Margarita. No, gracias a ti. Muy entretenida la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y estar con nosotros. Gracias, señor director, y las gracias a ustedes por estar en la sintonía en Polar Comunicaciones. Pero recuerde, mañana sábado estoy, como todos los sábados ya durante 7 años, con su programa Polar en el Deporte y Música, con videos de los años 60, 70, 80, 90 hasta el 2000. Esa música que casi nadie escucha. Lo tiene aquí en Polar con videos originales, a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Chao, chao, buenas noches. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presentó
Última Conexión, con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión, de lunes a viernes a las 22 horas. Conduce Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis.